Durante semanas vimos el fuerte avance de las fuerzas ucranianas en territorio controlado por Moscú. Siguieron bombardeos masivos sobre la capital Kiev y otras ciudades de toda Ucrania. Ahora el presidente ruso Putin impone la ley marcial en las 4 provincias de Ucrania anexionadas de forma ilegal, provincias de las que Rusia no tiene el control completo. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El presidente ruso impone la ley marcial en los territorios de Ucrania que Rusia se anexionó de forma ilegal. La ley refuerza al ejército y permite aplicar toques de queda y limitar movimientos. Ucrania, por su parte, anuncia restricciones al uso de electricidad a partir de este jueves. 2 empleados de la planta nuclear de Zaporilla, ocupada por Rusia desde marzo, han sido detenidos por las fuerzas rusas. En declaraciones a DW, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, advierte de lo precaria que sigue siendo la situación de seguridad en torno a la mayor central nuclear de Europa. Además, nos ocupamos hoy de una crisis migratoria que se agrava y que ha quedado en segundo plano con la guerra de Ucrania. Nos acercamos a la frontera colombo-panameña, al temido tapón del Darién, un paso de la muerte y una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. El presidente ruso Vladimir Putin impone la ley marcial en las 4 regiones anexionadas en septiembre: Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania y Zaporilla y Jersón en el sur del país. La ley otorga más poderes a las autoridades en las regiones ocupadas, incluye medidas como la restricción de movimientos y privar a la población del derecho a elegir el lugar de estancia. Mientras Putin firmaba ese decreto sobre la ley marcial, Jersón, la única capital de provincia en Ucrania que Rusia mantiene bajo su control, iniciaba la evacuación de hasta 60.000 civiles. Jersón fue una de las primeras ciudades ucranianas en caer ante las fuerzas rusas. Ahora Ucrania se prepara para retomar el control. Estas imágenes publicadas por un funcionario ruso mostrarían fortificaciones en las afueras de la ciudad. Mientras las fuerzas rusas se reagrupan, Vladimir Putin critica a Ucrania por defender su territorio. El régimen de Kiev se niega a reconocer la voluntad del pueblo, rechaza toda propuesta de negociación mientras continúan los disparos y mueren civiles. Putin declaró la ley marcial en las 4 regiones anexionadas de forma ilegal. Estamos trabajando para solucionar problemas muy complejos, para garantizar la seguridad y proteger el futuro de Rusia, para proteger a nuestro pueblo. La medida es considerada una clara respuesta a los recientes reveses militares durante la contraofensiva ucraniana. La situación en la zona de operación militar es tensa. El enemigo no abandona sus intentos de atacar a las fuerzas rusas. Nuestros planes y próximas acciones en Jersón dependerán de la situación militar. Repito, actualmente ya es muy difícil. El decreto de Putin llega el mismo día en que los funcionarios instalados por Rusia en la ciudad ucraniana de Jersón anunciaron que trasladarían a los civiles ante un inminente ataque ucraniano. La Agencia Estatal de Energía Nuclear de Ucrania, por su parte, acusa a Rusia de haber secuestrado a 2 altos cargos de la central nuclear de Zaporilla. Energoatom ha pedido al jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica que haga todos los esfuerzos para conseguir su liberación. La central nuclear de Zaporilla, en el sur de Ucrania, fue anexionada ilegalmente por Rusia a principios de octubre. Se trata de la mayor planta atómica de Europa expuesta a bombardeos constantes desde que empezó la invasión rusa. Esto ha provocado numerosos cortes eléctricos en la región y hace temer un desastre nuclear. La Organización Internacional de la Energía Atómica ha hecho numerosos llamamientos a establecer una zona de seguridad alrededor de la planta. Deutsche Welle tuvo la oportunidad de hablar con el director del organismo, Rafael Grossi, a quien le pedimos valorar la situación actual. Saludamos en Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina, al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. Señor Grossi, muchas gracias por la entrevista. En primer lugar, quería preguntarle, el mundo mira con preocupación hacia Ucrania por muchos factores, pero uno de ellos es la situación de sus centrales nucleares, especialmente Zaporilla en manos rusas. ¿Cómo está la central ahora mismo? ¿Sigue conectada a la red? ¿Reciben ustedes información actualizada?
Por supuesto, nosotros tenemos una misión permanente del organismo, de la agencia, que está ahí, cuatro expertos que están informándonos constantemente sobre la situación en la planta. La planta está en una situación de parada, es decir, no está generando electricidad, está en una situación de stand-by, digamos, de alguna manera, y está en una situación muy precaria, porque casi cotidianamente existen episodios de pérdida de suministro energético hacia la planta, lo cual genera una situación de emergencia. Hemos recibido información sobre la detención de 2 empleados de alto rango de la planta de Zaporilla. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, esto es algo que nos preocupa. Derivado de la situación un tanto anómala que se vive en tanto la planta, si bien está bajo control ruso, porque es un territorio que ha sido ocupado y anexado por la Federación de Rusia, sigue siendo operada básicamente por los empleados ucranianos que estaban allí antes, y por lo tanto se producen inevitablemente situaciones de tensión que en algunos casos han derivado en detenciones y pérdida de la libertad. En los casos en que yo y la agencia nos hemos enterado de ello, hemos actuado rápidamente intercediendo ante las autoridades rusas para que estas personas no sufrieran ningún tipo de violencia o fueran afectadas en forma alguna. Hemos logrado en algunos casos ayudar. No sé si hay algún otro caso que yo ignore, pero hasta ahora hemos podido solucionar los que se han presentado. De momento, ni su organización ni la ONU han tenido éxito en su exigencia de una zona desmilitarizada alrededor de Zaporilla. Dentro de poco se reunirá con Zelensky y hace unos días se vio con Putin. ¿Podemos esperar avances a ese respecto? Es mi objetivo, es mi afán. He estado reunido con el presidente Zelensky en varias oportunidades, con el presidente Putin, volveré a ver al presidente Zelensky. Lo que nosotros hemos propuesto es el establecimiento de una zona de protección, es decir, de una zona que esté exenta de ataques militares hacia la planta. Y en los detalles técnicos de esta zona estamos negociando. En las primeras semanas de la guerra preocupaba también la ruina nuclear de Chernóbil. ¿En qué situación se encuentran esas instalaciones? Esas instalaciones se han estabilizado, hubo una ocupación en las primeras fases, en las primeras semanas de la guerra, luego fue desocupada por las tropas rusas y rápidamente el organismo estableció ahí una misión de asistencia técnica y no hay por el momento ningún tipo de situación de urgencia. Muchas gracias, señor Rossi. Hablando de Zaporilla, hablando de cortes de suministro eléctrico y de crisis energética aquí en Alemania, el Consejo de Ministros aprobó hoy el aplazamiento hasta el próximo abril del cierre de las 3 últimas plantas nucleares del país. El apagón nuclear definitivo estaba previsto en realidad para finales de este año, pero fue modificado, aplazado por la crisis energética y en contra del sentir de uno de los socios menores de la coalición, el Partido de los Verdes. Nos lo explica nuestra analista política Úrsula Moreno. Lo que se ha aprobado hoy es una solución de compromiso para verdes y liberales que libran una lucha desde hace semanas. Para los verdes, el abandono de la energía atómica está en su ADN, como para muchos alemanes. Los liberales, sin embargo, reclamaban reactivar más centrales y mantener estas 3 en funcionamiento hasta 2024. El canciller Olaf Scholz tuvo que recurrir finalmente a sus competencias especiales, algo reservado solo para ocasiones in extremis, y ordenó a los ministerios que elaboren un nuevo marco legal que permita que sigan funcionando 3 centrales hasta el próximo mes de abril. Scholz garantizó, eso sí, que la desconexión de todas las plantas será definitiva en esta fecha. Para los verdes esta decisión no es fácil porque ven cómo se alejan sus promesas con la quema de más carbón y la prórroga nuclear, pero asumible, como dijo el propio ministro de Economía, Robert Habeck, por la guerra de Ucrania. Ahora la modificación del calendario nuclear tiene que ser aprobada en ambas cámaras. Es de suponer que los verdes la van a respaldar. Lo que está claro es que terminó la luna de miel entre los socios del gobierno alemán, que no llevan todavía ni un año en el poder, y es que la invasión rusa de Ucrania ha puesto patas arriba la política energética de este país. Y mientras la guerra en Ucrania hace estragos, muchas comunidades vulnerables de todo el mundo que dependen de la ayuda humanitaria de Europa temen ser olvidadas. En América Latina, uno de los focos críticos actuales más candentes apunta hacia la selva del Darién, como no en Panamá, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, por donde pasan cientos de miles de migrantes cada año. Nuestra reportera Alexandra von Namen viajó a la región, a la frontera colombo-panameña, para acompañar al comisario de la Unión Europea para la gestión de crisis en su visita a un centro de acogida de migrantes. Vean. Salimos de Ciudad de Panamá hacia el sur para ir hasta el Tapón del Darién, una franja de 100 kilómetros de densa selva tropical entre Panamá y Colombia.
El comisario de la Unión Europea para la Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, y sus colaboradores desean conocer aquella zona en donde cada vez hay más refugiados en tránsito. La Unión Europea acaba de cuadruplicar sus ayudas aquí, inyectando unos 2,7 millones de euros. Lenarčič quiere ver qué sucede con sus propios ojos. Veo que vienen muchas barcas. ¿Cuántas llegaron hoy hasta ahora? Hoy fueron unas 2.600. 2.000. Vemos llegar 7 canoas en tan solo 10 minutos. Tras un peligroso viaje desde Colombia a Panamá, los que sobreviven a la selva son llevados en embarcaciones hasta un centro de acogida en Lajas Blancas. A lo largo del trayecto los peligros son varios: robos, violaciones, falta de agua potable, insectos y animales salvajes. Horrible. Barrancos, ríos crecidos, tienes que pasar por cabullas, arriesgar la vida de tus hijos. No hay palabras. Siempre dándole gracias a Dios que nos permitió llegar hasta aquí y salir de esa pesadilla. Pero es fuerte, es fuerte. Llegan agotados, muchos necesitan asistencia inmediata, pero la mayoría se siente aliviada de haber sobrevivido. Sí, muy difícil, y con niños peor, porque la subida no es lo que te dicen allá, te dicen 3 días, duras 4 y medio, es muy duro. Tras ser registrados por las autoridades, la mayoría sigue libremente su camino. El gran sueño es llegar a Estados Unidos. El comisario de la Unión Europea, Lenarčič, se reúne con diversas familias para conocer de cerca lo que han vivido. Me conmueve especialmente cuando veo a una familia con niños pequeños o a discapacitados. Llegan sin estar equipados adecuadamente. Esto es una gran tragedia. Muchos fueron engañados con falsas promesas para que hagan la travesía. Tendremos que hacerle frente. Algunos de los que llevan más tiempo aquí nos cuentan que el centro de acogida fue acondicionado antes de la visita del comisario. No crean ustedes que esto es así de limpio como es ahorita. Esto aquí, el trato es fatal para los emigrantes, los baños son sucios, antihigiénicos completamente. Algunas voces críticas denuncian que el gobierno de Panamá no está haciendo lo suficiente para abordar el problema, algo que el Ministerio de Asuntos Exteriores niega. Nosotros tenemos ya más de 2 años elevando nuestra voz, no solamente a nivel regional, sino a nivel multilateral, en todos los foros que ha sido posible, para que sepan de esta tragedia humana. Nosotros no podemos solo, necesitamos información, necesitamos cooperación del resto de los países que son parte de este flujo. Está claro que sin la ayuda de Europa la situación sería mucho peor. La visita de Lenarčič es para mostrar a la gente de aquí que la Unión Europea no se olvida de ellos, aún con un frente humanitario abierto tan grande como lo es la guerra en Ucrania. También para la crisis migratoria se necesita un plan de acción y se necesita un diálogo a nivel regional. Vamos a ver, México asegura, por ejemplo, haber recibido 1.768 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos desde la implementación de las nuevas restricciones migratorias anunciadas el pasado día 12. Estas restricciones permiten la expulsión inmediata de venezolanos que crucen por tierra desde México a Estados Unidos. La cifra de expatriados ha pasado de 744 el primer día de entrar en vigor la ley a 179 en la última jornada. Estados Unidos y México anunciaron el miércoles ese acuerdo que permite el ingreso solo por avión a 24.000 venezolanos que puedan acreditar un patrocinio. El ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard, afirmó que el número de estos visados probablemente irá en aumento. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador comentaba así la medida tras haber hablado con el presidente estadounidense Joe Biden. Hablamos del tema migratorio, celebramos que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a hermanos venezolanos.
Aquí lo dejamos, pero seguimos actualizando todos los contenidos en nuestra página web y también en nuestros canales de redes sociales. Donde quiera que estén, muchísimas gracias por estar ahí. Feliz miércoles para todos.